entrenar a primeras horas de la mañana o inclusive antes tiene ventajas. Entre ellas nos permite aprovechar mejor el resto del día, inclusive en ocasiones podemos desdoblar nuestra rutina y hacer un segundo turno en el mismo día, por la tarde o noche. Por otro lado, también está comprobado que entrenando a estas horas quemamos o consumimos más grasas como combustibles, no solamente durante el entrenamiento, sino también a lo largo del resto del día. Además, si es verano o vivís en lugares con altas temperaturas, correr a estas horas muy tempranas nos permite escapar a las horas más calurosas y al sol pleno. No obstante, todo tiene sus secretos y posiblemente requiera de algunas adaptaciones, como por ejemplo, qué tipos de alimentos vamos a ingerir antes de entrenar en estos horarios. Soy Leonardo Mourglia y a continuación en este video voy a hablarte de qué alimentos deberías elegir o priorizar si vas a entrenar a estas horas y qué alimentos deberías evitar en tal caso. Y lo primero que voy a decirte es que hay una regla de oro para los corredores, te diría para los deportistas en general, especialmente para los de resistencia, que dice que deberíamos consumir alimentos con un tiempo mínimo de 2 horas antes de realizar un ejercicio para de esa forma garantizarnos que esos alimentos van a ser digeridos por nuestro cuerpo y de esta forma asimilados, con lo que conlleva a tener la energía suficiente para poder encarar esos ejercicios y al mismo tiempo no sufrir de problemas gastrointestinales. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos madrugando, levantándonos muy, pero muy temprano para ir a entrenar? No podemos levantarnos aún 2 horas antes para desayunar o inclusive más tiempo para preparar el desayuno, porque eso implicaría también quitarle valioso tiempo a nuestro descanso, a nuestro sueño reparador, que como sabemos es sumamente importante, no solo para nuestro rendimiento deportivo, sino también para nuestra salud en general. Y entonces te preguntarás, ¿qué hacemos con la energía que necesitamos para poder encarar esas rutinas de ejercicio? Y la respuesta es que para eso podemos echar mano a ciertos alimentos que nos ofrecen nutrientes con una asimilación rápida y evitan así que nos sintamos pesados o con problemas gastrointestinales. Vamos a ver ahora una rápida lista de 5 de estos alimentos, 5 ejemplos, y presta atención porque en algunos de ellos también vamos a ver qué alimentos deberías evitar, incluir, conjugarlos, para así no tener problemas durante tus entrenamientos. El primero de ellos es la banana, banano, plátano, guineo, como quieras llamarla. De paso, te pregunto, para que dejes un comentario abajo, ¿cómo llaman a esta fruta en tu país? Y mientras dejas tu comentario aquí debajo y nos contás de qué país sos, te digo que sea como sea que la llamen, es una fruta rica en potasio y con niveles relativamente bajos en fibra, por lo que su digestión es muy sencilla. Una de estas frutas en tamaño regular provee cerca de 23 gramos de carbohidratos y apenas 3 gramos de fibra, por lo que es perfecto para tus entrenamientos. Y me dirás, ¿cuánto es 23 gramos? ¿Es mucho o poco? Tené presente esto, si alguna vez consumiste geles energéticos y te fijas en el envase, en su información nutricional, notarás que en general aportan entre 20 y 25 gramos de carbohidratos. Es decir, lo mismo que un gel energético, aunque de forma natural. Tené presente que estos valores van a variar seguramente de acuerdo al tipo de banana que estés consumiendo y también a su punto de maduración. Algo que vimos en un video específico de este canal en donde hablamos de las propiedades generales de esta fruta y qué pasa cuando las consumimos. Allí, entre otras cosas, decíamos que a mayor maduración tienen más cantidad de azúcar y también un mayor índice glucémico. ¿Qué es esto? Es la velocidad con la cual el azúcar ingresa a tu torrente sanguíneo y queda a disposición de tu cuerpo. Y lo que buscamos en general cuando no estamos todavía entrenando es que el índice glucémico de los alimentos sea medio a bajo. Diferente es el caso cuando ya estamos en movimiento, pero estamos hablando ahora de qué consumir en los minutos previos al ejercicio. Por si te interesa ver más del tema,
Te voy a dejar los enlaces a estos videos aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado. Pero ahora vamos a la segunda opción, que también es una fruta, y es la manzana, que también se caracteriza por tener un índice glucémico medio a bajo y por lo tanto nos dará energía de forma gradual, lo que nos servirá para poder entrenar durante más tiempo. Los valores nutricionales de la manzana también van a variar, por supuesto, de acuerdo a su tipo. Hay manzanas rojas, manzanas amarillas, manzanas verdes, y dentro de cada uno de estos grupos hay un montón de variantes posibles. Pero en general, una manzana roja mediana va a contener unos 21 gramos de carbohidratos y unos 4 gramos de fibra. En términos generales, tanto las manzanas como las bananas, lo ideal es que las consumas entre los 15 y 20 minutos antes de empezar tu entrenamiento. Ahora, si contás con menos tiempo aún, una buena opción pueden ser los jugos naturales, las bebidas deportivas o incluso gelatinas, que también van a ser asimiladas de forma muy rápida por nuestro organismo, brindándonos carbohidratos de forma líquida. Ten en cuenta también que esta asimilación en estos casos va a ser más rápida aún y por eso no deberías adelantarte mucho en su consumo. En estos casos estamos hablando de consumir estos alimentos entre 5 y 10 minutos antes de empezar tu ejercicio. Y por otro lado, si contás con un poco más de tiempo, una muy buena opción van a ser los cereales, pero no cualquier cereal. Siempre alejate de las opciones azucaradas y trata de evitar los cereales industrializados, estos que no sabes muy bien de qué están hechos porque no están en su forma natural, sino que son procesados, hechos una pasta y luego adquieren una forma determinada. Para evitar esto, te vas a las opciones naturales, como por ejemplo la avena arrollada, de la que también hemos hablado mucho en este canal. Hay varios videos que también te voy a dejar aquí debajo en la descripción, en el comentario destacado, para que vayas a ampliar un poco más si te interesa, porque es un cereal con unas propiedades realmente muy interesantes para los que hacemos deportes. En este caso, media taza de avena, lo que equivale a unos 40 gramos, aportan unos 22 gramos de carbohidratos. Seguimos también dentro de los mismos valores de lo que aporta un gel energético, solo que de una forma súper natural. Y además acá estamos agregando algunos gramos de proteína, en promedio unos 4 gramos, y podemos subir la cantidad de estos macronutrientes si a la avena la consumimos con 2 o 3 cucharadas de yogur. Y atención ahí, ¿por qué digo yogur? Para que evites la leche, porque la leche regular, la leche de vaca, tiene lactosa y la lactosa es de asimilación lenta, inclusive a muchas personas les cuesta mucho digerirlas o directamente son intolerantes a este carbohidrato. Por eso evita la leche antes de entrenar. Diferente es el caso de ciertos productos lácteos como por ejemplo el queso o el yogur, que en su proceso de producción pierden la lactosa en su totalidad o en la mayoría, quedan apenas vestigios de lactosa y eso hace que sean mucho más fáciles de digerir el yogurt o el queso que la leche. No obstante, sigue siendo un producto lácteo con algún aporte de grasas y con proteínas que son más lentas en su digestión que los carbohidratos, y por eso en este caso, en el de la avena con yogurt, la idea es que lo consumas hasta media hora antes de empezar el ejercicio. Y otra opción, la quinta, es reemplazar la avena por quinoa, previamente cocida, previamente hervida, como ya la hemos visto también en varios videos en este canal. La idea es que en este caso, para ahorrar tiempo, puedas hervir una buena cantidad de quinoa y guardarla en algún recipiente cerrado en el refrigerador, donde aguanta hasta 4 días, para así poder consumir por la mañana en tus desayunos y no tener que estar invirtiendo más tiempo en este proceso. La quinoa también te va a aportar proteínas de origen vegetal que son de muy fácil digestión. La quinoa aporta valores bastante similares a los de la avena. Como ves, en media taza precocida tenemos unos 20 gramos de carbohidratos y 4 gramos de proteínas. Ahí tenés entonces 5 buenas opciones de alimentos para ingerir antes de tus entrenamientos, en lo que sería algo así como un predesayuno que después vas a poder completar una vez que termines tu rutina y vuelvas a casa. Estos alimentos de los que hablamos son de rápida digestión, rápida asimilación.
Por eso evita, como decíamos, la leche, evita los huevos, evita alimentos que contengan grandes cantidades de proteínas, que tengan muchas cantidades de fibra, porque todo eso va a ralentizar su asimilación y en estos casos seguramente te van a traer problemas gastrointestinales. A todos esos alimentos que debes evitar antes, podés comerlos sin problemas después, cuando volvés de entrenar, como para completar tu desayuno y ahí encarar el resto de tu día. Y si te parece bien, podemos hacer otro video en este canal en donde hablemos un poco más en profundidad y pongamos ejemplos de esta segunda parte del desayuno. Sería también una segunda parte de este video. Si es así, si te gusta la idea, déjale tu me gusta a este video. También, si podés, déjame un comentario debajo, y si ese comentario comienza con la palabra desayuno, sabes que me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta esta parte del video y que de alguna forma te aportó algo. También me ayudás un montón, pero un montón, si además de todo esto compartís este video con tus contactos de WhatsApp, con personas a las que les interesen estos temas o en tus redes sociales. Nos estamos viendo en el próximo video de este canal, para el que ya falta poco. Abrazo de Finisher para todos.